Bienvenidos a Pradetech Privacy Podcast, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer sus experiencias y las mejores prácticas que implementan para cumplir con la protección de datos de las empresas. Yo soy David Casellas, CEO y cofundador de Pradetech, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y el cumplimiento de protección de datos. Y en el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Cristina Bray. Cristina tiene más de 5 años de experiencia en el sector del compliance y ha desempeñado cargos relacionados con esta materia durante su carrera profesional en bancos BBVA, en el área Compliance Holding, materia durante su carrera profesional, entre otras consultoras, BDO, Governance Risk and Compliance, servicios de fondos de inversión, muy interesante también para comentar hoy, en Hipoges Iberia, que es donde se encuentra actualmente desempeñando como Compliance Lawyer. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, David. Es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Muchas gracias. Pues mira, Cristina, vamos a empezar. La primera pregunta, esta es de rigor, es ¿cómo te adentraste y cuál ha sido tu trayectoria en el ámbito de protección de datos? ¿Por qué la protección de datos? ¿Qué te llamó? Pues mira, yo empecé mi carrera en el banco BBVA, en el área de compliance, holding, que es que bueno, trabajas en el área del departamento de compliance un poco transversal con todos los países con los que tiene presencia el banco. Dentro de ese departamento de compliance yo inicié en el departamento de protección de datos, una beca. Y bueno, wow, te das realmente cuenta de todo lo que hay detrás de la materia de protección de datos que pasa por nuestras vidas de puntillas, por así decir, y te das cuenta del poco control, de la poca propiedad que teníamos sobre nuestros datos. Y la verdad que me pareció un área, puede parecer aburrida, puede parecer un área densa, pero porque de verdad creo que ha costado saber y entender todo lo que hay detrás de la protección de datos y de la privacidad. Qué bueno. Tú te encontraste en un punto de inflexión, ¿no? En 2018, cuando hay un cambio importante del LOPD al RGPD. ¿Cómo se vive un cambio así? ¿Realmente fue un cambio muy grande para vosotros? ¿Había miedo? ¿Cómo lo vivisteis? Sí, fue un cambio enorme, claro. En mi época de estar en el banco BBVA, en 2016 es cuando empezó, bueno, salió un poco lo que es el borrador del reglamento, hubo que hacer bastante transposición de todo lo que había, todo lo que hay. En primer lugar, teníamos una normativa muy imperialista, se hace esto así, así y así. Tienes estos riesgos que te los divido en estas 3 categorías y para estos riesgos pones estas medidas y si tú cumplías con la ley, estabas tranquilo. ¿Cuál es el problema, entre comillas, después de la LOPD y el reglamento? El Estado te deja que tú hagas, pero claro, que hagas a tu buen entender, a tu buen conocimiento, a tu buena predisposición, el tan llamado principio de proactividad, y eso cambia todo. Pero desde cómo comenzar las tareas de protección de datos hasta la última medida de seguridad que vas a poner en un riesgo, cambia todo. Y tú lo valoras, entiendo, como un muy buen cambio porque al final tiene una respuesta más adiente a la realidad, ¿no? Donde estamos ahora mismo, ¿no? Sí, al final ahora el reglamento lo que te deja es a los interesados tener mucho más control, mucho más conocimiento de qué son sus datos, de que sus datos están viajando de un sitio a otro, están creando dinero sus datos. Y las empresas, pues oye, tener que decir, no tratéis esos datos tan a la ligera y sepáis que hay gente detrás a los que está afectando y por lo tanto tenéis que cumplir con unos ciertos mínimos de seguridad. Y la verdad que creo que ha sido intenso, muy intenso. Ha llevado más de un dolor de cabeza, pero creo que ha sido una muy buena implementación este reglamento. Qué bueno. Hablabas de transferencias, ¿no? Y yo creo que un tema que también nos gusta mucho hablar aquí es de la parte internacional. ¿Cómo estamos en España frente a otros países? ¿Cómo valoras otros países frente a nosotros? ¿Alguno que digas, wow, ahí se lo toma mucho más en serio? Yo sé que tienes esa experiencia internacional que me encantaría que compartieras con nosotros. Pues bueno, mira, ya con la LOPD pasaba,
La LOPD era mucho, mucho más robusta que el resto de las legislaciones en materia de protección de datos de los países con los que trabajábamos. De hecho, había países que ni siquiera tenían leyes de protección de datos. Eran más leyes sectoriales o incluso de las propias empresas que querían pues elaborar leyes para tratar los datos de sus clientes o bien porque la matriz, que era nuestro caso del banco, estaba situada en España, entonces pues desde aquí controlábamos un poco. Con el reglamento, bueno, se adecúan todos los 27 países de la UE, con lo cual ahí estamos un poco más en línea, pero sigue siendo, a mi modo de entender, más dura que otras leyes. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando va a haber alguna transferencia a los Estados Unidos, ellos son los que tienen que tener las Binding Corporate Rules para poder asegurar que van a cumplir con unos mínimos de seguridad. ¿Y qué son estas Binding Corporate Rules? Es que cumplen en su mayoría con nuestro reglamento europeo. Por lo tanto, creo que sí que es verdad que, bueno, América ya sabemos que es súper pionera en todo o en casi todo. Ha tenido unos compliance y tiene unos compliance más fuertes en todo el tema penal, en los temas de blanqueo de capitales, en los temas obviamente también de protección de datos. Pero creo que sí que podría decir que estamos bastante a la cabeza de esta materia, en España y en Europa, obviamente. Que bueno, has mencionado Estados Unidos y mi pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué te parece todo el conflicto que existe con Privacy Shield, transferencias internacionales, Amazon sí, Amazon no? ¿Qué pasará? ¿Qué crees o cómo lo valoras? Bueno, obviamente cuando salió el tema de los Privacy Shield, los escudos de seguridad parecía que eso ya iba a ser el resultado final, la solución a todos los problemas. ¿Y qué pasó? Que 2 años más o menos, ¿no?, después ya no es suficiente. No son pocas las transferencias que hay a Estados Unidos, no pasa nada, no es ningún riesgo, pero claro, hay que adecuarse y informar y tener medidas apropiadas y confiar también. No creo que sea ningún problema, obviamente, que una empresa transfiera datos a Estados Unidos, pero hay que estar seguro de lo que se hace, de cómo se hace y de que, bueno, de que del otro lado del charco tampoco nos están diciendo algo que no es real. Totalmente. Y en tu caso, Cristina, trabajas mano a mano con otras empresas, ¿no? Con muchas empresas. Sí. ¿Cómo logras transmitir la importancia de los datos? Y para mí, un tema muy importante y que siempre intento preguntar es esta cultura, esta estrategia, este ecosistema, ¿no? Que al final depende de muchísimos departamentos, de muchísimos intereses. Alinear a gente que probablemente tiene otros intereses, pues desde captar a más gente, vender más, llamar a quien puedan. ¿Cómo consigues realmente dos cosas? Primero, hacerles entender, alinearlos y después que se cumpla, implementarlo, controlarlo. Pues mira, en cuanto a la primera pregunta, de cara al resto de las empresas con las que trabajamos, nosotros tenemos distintos puestos dentro de la protección de datos. Podemos ser responsables de tratamiento, podemos ser encargados de tratamiento o hay veces la minoría que somos corresponsables. Esto es lo primero que nosotros dejamos claros desde Hipoges a cualquier proveedor, tercera empresa, incluso clientes nuestros, que hay que dejar clara esta relación. Hay que dibujar un escenario en el que cada posición esté perfectamente definida. A partir de ahí, bueno, el reglamento te guía bastante en, bueno, qué son los puntos necesarios para un contrato de protección de datos mínimo, medio, y el resto, bueno, es el capital humano que tenemos en Hipoges, que la verdad que es buenísimo. Las personas que nos ayudan en tanto a las medidas de seguridad que pedimos y que nos piden tenerlas implementadas, una transparencia, que es uno de nuestros principales valores de Hipoges, una comunicación, eso es lo primero que tiene que primar en cuanto a otras empresas. Dejamos muy claro que nosotros, en cuanto hay un tratamiento de datos, no se va a llevar a cabo un contrato de prestación de servicios sin tener antes regulada la parte de protección de datos. Y eso Muy creo que bien. ha calado bastante rápido y doy gracias porque si no hubiera sido bastante tortura. Y en el segundo punto, que me preguntabas un poco por el tema ya más interno, ¿no?, Mm. de Hipoges y los empleados. Nosotros todos los años damos formación online a todos los empleados. A principio de año y a final de año solemos hacer una formación que estaba dirigida a los empleados que, bueno, por su actividad o por su rol en la empresa,
están mucho más en contacto con los datos personales, que tienen más riesgo de, bueno, de encontrarse con alguna situación que puede crear un poco de conflicto. Aquí nosotros lo que hacemos es contactar, suele ser un experto externo que te pueda a la vez responder dudas, no es online, es ya cara a cara y bueno, creo que además eso también hace que la gente se implique bastante. En tema de protección de datos, nosotros lo que solemos hacer desde el departamento de compliance es dar la imagen a toda la empresa de que estamos a su disposición, de que somos completamente accesibles y que estamos para solucionar los problemas que pueden originar cualquier tratamiento. Y Hipogés trata muchos datos de proveedores, de deudores, de compradores, de empleados, de candidatos, de una infinidad de terceros. Y creo que es algo que sí que ha calado bastante en la empresa y bueno, yo creo que nos podemos sentir todos muy orgullosos de cómo avanza Hipogés en esta línea. Qué bueno, al final me acuerdo que hablábamos con alguien hace un tiempo ya, que al final es crear una cultura, no es un tema tanto estratégico como crear una cultura, ¿no? En este sentido. Sí, es crear una cultura de que la gente entienda. No todo el mundo tiene que tener conocimientos de protección de datos, ni muchísimo menos, Claro. pero que entienda la importancia que tiene los datos, ya no solo por las multas de la agencia, que obviamente, sino la importancia que tiene el que estás tratando datos de un tercero, que estos datos son de privacidad, son de... ay, no me sale la palabra, que tienen propietario, te iba a decir. Correcto, Estos datos tienen correcto. propietario y hay que tener esto claro y hay que luchar por ello. Y yo creo bueno, el dejar claro que no necesito que tú tengas conocimientos ni que seas un experto, sino que en cualquier momento en el que tú puedas verte en alguna situación conflictiva está compliance. No hagamos nada que creamos que no puede estar en línea con la protección de datos o no intentemos tomar decisiones por uno solo sin tener los conocimientos de. Y creo que eso la gente lo tiene claro, la verdad. A mí me gusta mucho que has hablado de sanciones, ¿no? Y siempre intentamos valorar cómo estamos a día de hoy, porque ya sabes que aquí al final hay mucha gente que su máxime es que no me sancionen. Cada vez yo creo que vemos más la responsabilidad social, porque es un poco lo que tú has dicho, o nuestros clientes, o nuestros empleados, son assets o son personas que nos importan, ¿no? Con lo cual vamos a hacerlo por ellos. ¿Cómo valoras tú que estás en contacto con tantas empresas? Primero, las dudas, el nivel de madurez y después mi segunda pregunta, que también es muy relevante, es, ¿los que lo hacen para que no les sancionen? ¿O crees realmente que haya ganas de crear esta cultura y que nos lo creemos cada vez más? Hombre, como todo, claro, habrá que empresas que tengan implementado lo que se llama un compliance, en este sentido, una protección de datos de papel, que es, bueno, me sirve para que, si viene la agencia, no me multe, pero claro que hay empresas, Hipogés, por ejemplo, es una empresa que está bastante, bastante preocupada, ya no preocupada, sino bastante metida en el tema de, somos conscientes, una conciencia, somos conscientes de la cantidad de datos que tratamos, somos conscientes de que hay datos sensibles que tratamos. Y somos conscientes que no nos pertenecen y que nosotros, obviamente, tenemos un rol y unas actividades que desempeñar, unos contratos firmados con fondos, con bancos, que tenemos que tratar datos personales. Eso está claro. Ahora, una vez que ya lo estás haciendo, seamos un poco conscientes de que el tratamiento de datos, igual que no nos gusta cuando nosotros nos mandan emails tras emails tras emails, que no se puede hacer eso tampoco con la gente. Además, aparte del riesgo de las multas de la agencia, que obviamente las hay, y es algo que hay que tener en mente. No es que solo tengamos que hacer las cosas en base a ello, a las multas, pero por supuesto es algo que hay que tener en mente. Pero tenemos que también tener en cuenta que es una imagen Claro. que las empresas están enfocando al resto del mundo, no sé si me quedaría un poco grande, pero al resto de España, pues mira, hacen con mis datos lo que quieren, y yo no sé hasta qué altura estará un poco en la misma balanza una multa, una sanción de la agencia y un riesgo reputacional, porque el riesgo reputacional, coloquialmente hablando, no lo levantas.
Totalmente. Y de hecho ha habido casos, ¿eh? No vamos a decir nombres porque no queremos avivar la llama, pero totalmente de acuerdo. O sea, al final un riesgo reputacional con un cliente, ¿no? Y según qué datos sensibles, igual te crea un problema largo, ¿no? ¿Y cómo valoras el nivel de madurez de este tipo de empresas con las que tratas, etcétera? ¿Tú crees que, porque claramente vosotros estáis en un nivel de cultura y de madurez ya pues muy avanzado, ¿no? Pero el entorno, estas empresas, ¿valoras positivamente estas adaptaciones? No solo adaptación, porque tú decías una adaptación mínima, ¿no? Para el currículo y vale, pero yo sí que estoy viendo que cada vez más empresas se lo toman pues a nivel de corporate, cultural, dando acceso incluso de manera anónima, que después te preguntaré, pero a un buzón interno, con lo cual se lo toman muy en serio en poner cada vez más a disposición de tanto interno como externo todas aquellas posibilidades para ejercer pues, bueno, los derechos o lo que tú necesites en esta relación. Sí, Hipogés trabaja con empresas más grandes y empresas más pequeñas y eso se nota muchísimo. Las empresas grandes tienen un nivel de madurez enorme, tremendo. Saben perfectamente a qué riesgos se están exponiendo, saben perfectamente en qué sector están trabajando, con qué datos están tratando. Con esto no quiero decir que las empresas pequeñas tampoco, o sea, no tengan este nivel de madurez, pero sí que es verdad que les puede afectar menos el tratamiento de datos por el volumen de actividad, por el volumen de datos, por el sector en el que se muevan. Pero yo creo que sí, que cada vez está habiendo muchísima más cultura, ya no dentro de una empresa, los empleados, que es lo que hablábamos antes, sino la empresa en general, como tal. Habrá empresas que, pues bueno, crean que esto sigue siendo un mero trámite a firmar con la empresa con la que vas a contratar, pero en general te diría que sí que el nivel de madurez creo que está bastante alto y está bien implantado en general en la protección de datos. Qué bueno. Mira, fíjate que lo que decías ahora del nivel de madurez, nosotros nos estamos dando cuenta que cada vez, por ejemplo, la ISO 27001 tiene más relevancia, ¿no? Con lo cual, todo aquello que sean estos sellos de calidad, de demostrar todo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, parece que es cada vez más protagonista. ¿Cómo valoras a nivel empresa, por ejemplo, tomártelo en serio a nivel de una certificación, como podría ser la ISO 27001, como otras, ¿eh? Sí, a ver, al final cualquier ISO, cualquier UNE en materia de compliance, en protección de datos, en lo que sea, es obviamente una certificación que demuestra que lo que tú vendes a una tercera empresa con la que vas a contratar es cierto, no es que solo estés vendiendo humo. Ahora bien, yo creo que hay muchísimas empresas que no tienen certificaciones y que cumplen de la misma forma. Nosotros estamos en camino de certificarnos también, de sacar alguna certificación que otra en estas materias y obviamente es algo que te da una credibilidad, un nombre, un respaldo, todo lo que te estoy vendiendo, que es así. Claro, luego lo que estás vendiendo también tienes que hacerlo, quiere decir, en el día a día no solo haberte preparado para la certificación y decir, mira qué bonita me queda y ahora la vendo, sino en el día a día también trabajar por y para ello. Claro, totalmente. De hecho, Cristian, Hipogés, al ser una solución integral de gestión de activos, tratáis muy a menudo con datos sensibles. ¿Qué medidas recomiendas para no correr ningún riesgo en este tipo de operaciones, mejores prácticas, algo que te sirva a ti, que has visto que se puede mejorar frente a otras prácticas? ¿Qué nos recomendarías? Lo primero es la concienciación y la formación a los empleados. Al final es la gente que está tratando esos datos y la gente a la que llegan estos datos. Concienciar de que hay ciertos datos que no se pueden tratar bajo ningún concepto o salvo X excepciones que nos marca el reglamento. Poner, obviamente, unas medidas de seguridad de nuestro departamento de IT, que es maravilloso. Tiene unas medidas de seguridad en nuestras aplicaciones internas, en las herramientas internas de Hipogés, tanto en nuestros shares independientes de cada departamento, que son brutales. Pues todo ello, formaciones, las que te llevo un par de veces al año. Y luego, aparte, desde el departamento de compliance y obviamente auditoría, se hace trimestralmente controles internos para ver que todas nuestras herramientas y nuestros dispositivos están libres de este tipo de datos. Hay veces que se han encontrado, ha habido justificaciones, el por qué, y luego ves, pues obviamente hay un consentimiento o hay una normativa o hay algo detrás que permite
tenerlo, pero vamos bastante al dedillo nosotros. Qué bueno, y antes te avanzaba, ¿eh? Que vosotros al final estáis en distintas etapas también de las empresas, ¿no? Y de estos activos, con lo cual las due diligence en inversiones, en control, pues es algo con lo que estáis muy acostumbrado. Yo te comentaba, yo que tengo un background más de startups y tecnológicas, pues siempre nos asusta un poco la palabra due diligence y sobre todo porque el semáforo en privacidad te acostumbra a estar muy rojo, ¿no? Con lo cual, cuéntanos qué te encuentras a menudo en estos tipos de puntos y sobre todo algunos tips, ¿no? De aquello que sí o sí hay que estar encima. Igual no puedes estar de 0 a 100 en poco tiempo, ¿no? Pero aquellos principales errores que se cometen en due diligence y probablemente cómo podríamos evitarlos, ¿no? Sí, bueno, creo que cuando se va a hacer una due diligence, lo primero que entra por los ojos y lo primero que da una visión buena o mala es una organización. Es tener organizado lo que es la estructura tanto de privacidad, de protección de datos o de ya de los sistemas de IT, de seguridad, etcétera, etcétera. Creo que tienen una buena foto de lo que se pretende demostrar, se pretende evaluar, se pretende controlar, corregir, etcétera, es que es lo principal. Porque a partir de ahí el resto viene rodado. Quiero decir, si tú tienes ya una estructura bien organizada, tienes una foto de cómo avanza, de en qué situación está tu empresa frente al resto, las cosas ya van rodadas. Quiero decir, ya lo siguiente lo tienes o no. Quiero decir, empiezas haciendo una due diligence, una diligencia de vida. Y coges dónde está situado, en este punto del reglamento o en este otro. Bien, nos situamos aquí. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y ahí ya las contestaciones son sí o no. Y creo que es lo fundamental, el tener claro el concepto, dónde estamos situados, cuáles son obviamente nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Y una vez tienes eso bien ajustado y bien colocado en tu punto de mira, el resto viene un poco solo. Qué bueno es bueno, tenerlo tan claro y hacer un mapa visual de cómo hay que hacerlo, sin duda tiene que ayudar. Yo te quería preguntar también porque estamos en una legislación que yo creo que es bastante joven, ¿no? Es una regulación muy joven y que además ahora pues Brasil saca la suya, ¿no? Hace poco tuvimos los cambios con los cookies, hablábamos del Privacy Shield. Entiendo que cada cambio supone también, pues, bueno, mucho trabajo, esfuerzo, pedagogía, porque el de los cookies me imagino que no fue fácil. Al final, ¿cómo estáis pendientes de novedades? ¿Cómo hacéis una implementación nueva? Cambios que sean, pues, evidentemente de documentación del pasado, etcétera, ¿no? ¿Cómo gestionáis todo este tipo de presión que pueda venir de novedades y cambios? Pues sí, mira, como dices, el tema de las cookies ha sido un poco tedioso, porque ya no es solo la protección de datos, sino va más allá, va más a desgrajar un poco dentro de Internet, del Internet que tú utilizas, qué es lo que tienes por detrás y bueno, eso ha sido un poco arduo y que ha llevado un buen estudio por detrás. Ahora, bueno, sale en diciembre una regulación para la defensa de los denunciantes, que bueno, es que lleva también implícito por detrás un tema de protección de datos. Claro, Todo en esta vida está relacionado con la protección de datos, claro. cada día más, y además es bueno que la gente se esté dando cuenta de la importancia que tiene sobre sus datos, o que debería de tener, claro. Además, sobre este punto, mi sensación, y me gustaría mucho saber la tuya, es que cada vez las personas somos más conscientes de este valor y igual somos más conscientes también de cómo controlarlo, dónde queremos. Y eso lo vemos mucho en las típicas llamadas comerciales, ¿no? Ahora a mí me molestan muchísimo más que antes, porque sé que puedo ejercer mis derechos, sé que tengo unos derechos. ¿Cómo valoras tú esta pedagogía? Que no sé si viene de los medios, si es la información, porque probablemente la gente más de pie no se lee un reglamento y menos un RGPD, ¿no? Pero hay mucha información de que sí, que no. ¿Me pueden molestar a alguien si no le he dado yo el consentimiento? ¿Cómo valoras este cambio cultural? Porque yo creo que es un cambio cultural y probablemente cada vez va a ir a más, ¿no? Sí, yo creo que antes no éramos conscientes de lo que eran nuestros datos, de la importancia, de la relevancia, del valor que tienen nuestros datos y bueno, poco a poco poco a poco no, desde 2018 con el reglamento, creo que se nos ha abierto un poco los ojos, que ahora más están saliendo muchos documentales, muchas series que tienen que ver con estos temas. Hay un documental bastante bueno de las redes sociales que te cuenta un poco todos tus datos, dónde van, dónde vienen, el flujo. Al final son nuestros, es un derecho que tenemos nosotros y es muy importante que nosotros podamos decidir
para qué sí quiero que trates mis datos, para qué no. Yo te estoy dejando un ejemplo, te estoy dejando mis datos para que una empresa de telefónica tenga mi línea. ¿Por qué de repente otra empresa de teléfonos o una empresa de televisiones, de lo que sea, me está llamando, vendiéndome un tercer servicio a raíz de ese dato que yo di para tener un teléfono móvil? Eso es una barbaridad. Y menos mal que se está cambiando. Si la empresa de teléfonos o la empresa de la televisión quiere tener mis datos, oye, que me diga, que me pida permiso. Y yo ya decidiré si me interesa o no, hasta qué punto yo creo que se traten, pero la verdad que era necesario. Aparte es muy gracioso, Cristina, porque como ha pasado todo, ha sucedido todo en un corto periodo, yo me acuerdo el momento que tuviste o tuvimos que aceptar todas las nuevas políticas de privacidad. Y en todas las aplicaciones, venga, acepta nuevas políticas de privacidad. Lo mismo con las cookies, ¿no? Ahora ibas a cualquier página web y te estaban otra vez todas las cookies, aceptarlas todas, una parte, con lo cual era como un cambio, una tendencia que como usuario decías, ostras, ¿qué ha pasado, no? Ha venido todo de golpe. Ha sido Sí, sí, tal curioso. cual. Y, por ejemplo, nos pasó igual cuando con el nuevo reglamento, uno de los principales modificaciones fue el tema de la información por capas. Entonces, era una cantidad de avisos de privacidad que había que colgar en las páginas web porque según para lo que el usuario entrará en la página web, tenía un aviso de privacidad diferente. Si simplemente es para tener acceso a la newsletter, es un tipo de información. Si es para hacer una duda, es otro. Si es para interesarme por un producto que ya he comprado, obviamente es otro. Sí, sí, hay que adecuarse y eso también yo lo recuerdo como un punto un poco largo de adaptar. Interesante, interesante, un punto interesante. Sí, sin duda. Antes mencionabas lo de la nueva regulación de las denuncias anónimas, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Y nos puedes dar un poco más de detalle de qué crees que va a ser, cómo va a ser. Pues mira, yo lo valoro de forma bastante positiva, dado que creo que hay muchas denuncias que se pierden o directamente no se inician por miedo a las represalias, por miedo a, Dios mío, van a saber que soy yo. Por esa parte veo que es un punto buenísimo, la verdad, porque creo que van a salir bastantes denuncias ya no en el ámbito negativo, sino que, oye, a todos nos ayuden a mejorar. Si tengo que poner un punto negativo es que, claro, al final una denuncia anónima es un poco peligrosa en el sentido de denuncias falsas, denuncias que luego no se pueda poner uno en contacto con el denunciante para ampliar información. Creo que en este caso va a haber un gran auge de empresas externas que se van a dedicar a llevar el canal de denuncias de las empresas, porque van a tener unos aplicativos, unas medidas de seguridad, unos automatismos, todo que van a dar la vida en ese sentido a las empresas. Claro. Y creo que vamos a tener que hacer todos uso de ellas, la verdad. Mira, me lo apunto. Me queda claro la oportunidad. Pero sí, sin duda, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a mí lo que más miedo me da en estos casos es el anonimato, y eso pasa en las redes sociales, ¿eh? Genera también todo este ruido y los haters, ¿no? Que hablan tanto en lo que es en redes sociales, que ahí habrá que ver porque, claro, una denuncia, pues hay que demostrar la culpabilidad, no defender la inocencia, ¿no? Con lo O cual, al vamos menos a ver. así en España. Efectivamente, con lo cual vamos a ver cómo acaba. No, fantástico. Yo te quería preguntar así un poco para ir cerrando, ¿cómo valoras, sobre todo tu sector, cuál crees que van a ser, ya no sé si los avances, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos en cuanto a privacidad, en cuanto no sé si están procesos, cultura, filosofía y sobre todo, la siguiente pregunta es, ¿tú cómo te preparas, Cristina? Cristina Bray, que además se ha visto que está muy preparada y que lleva experiencia, ¿cómo te entrenas para seguir, pues, evidentemente, fit en este mundo pues tan cambiante y que, como dices, hay nuevas regulaciones que vienen, pero entiendo que también hay mucho día a día, ¿no? Con lo cual, vamos. Sí. A ver, David, principalmente formación, obviamente, formación, formación y formación. También tener interés en. No todo tienen que ser cursos que a los que te tengas que apuntar y tengas que pagar. Puedes formarte de mil formas, en internet, leyendo y obviamente, y no por esto menos importante, el día a día. El día a día, bueno, en un mismo día puedes ver tantísimas cosas diferentes de la protección de datos y aprender a la vez que estás tú formándote, formando al resto, aprendiendo tu compañero. Es un mix de todo, pero la verdad que sin una formación
no hay una base. Y luego, pues sí, el día a día te ayuda a perfeccionar, a decir, esto ya sé por dónde manejarlo, esto ya sé cómo gestionarlo. Esto ya me suena. Y última pregunta, a mí siempre me gusta el toque más pues divertido, ¿no? Que nos cuentes alguna anécdota, porque yo sé que todos los profesionales en este sector siempre hay alguna anécdota de mal momento. Y en algún caso era pues un ciberataque, el otro es una filtración, el otro es tener que explicar al equipo de ventas que no puede llamar como antes. ¿Alguna situación en tu carrera que te haya quedado, que te haya realmente marcado? Por Pues dificultad o al mira, contrario, por buena o por divertida, no tiene que ser malo, que a veces hay sí, pero traumas. no es mala, si la cuento así ahora no es mala, a nosotros su trago nos hizo pasar. Era una persona que, bueno, decidió ejercer uno de sus derechos, perfectamente le contestamos en el plazo correspondiente y no contenta de ejercer otro derecho, volvimos a contestárselo. No contenta con ello, volvió a ejercer nuevos a la vez. Y ya cuando terminamos de contestar, ya no había casi ya más derechos que ejercer, nos dijo que iba a ir entonces por la vía penal, porque que en la vía de protección de datos que no le habíamos sabido dar respuesta o no la que esa persona quería escuchar o consideraba que era la adecuada. Y entonces iba a ir por la vía penal. En el momento es un trago porque dices, este tipo de persona no sé por dónde me va a salir, no sé si efectivamente va a ser una amenaza o de verdad va a cumplir sus avisos. Y luego al final vas viendo que pasa el tiempo, que parece ser que la persona se ha desinflado un poco y no llega más, pero hay veces que te las hacen pasar un poco así. Pues imagínate con la parte más anónima de todas estas denuncias, ¿eh? Vamos a ver si eso, espero que no se incremente, por lo menos de ahí. Volvemos a Que, hablar dentro de unos meses. eso es, cuando esté todo. Cristina, muchísimas gracias. Como siempre hemos disfrutado muchísimo con toda tu experiencia y además yo creo que nos has dado muchos muy buenos consejos y sobre todo relatado pues cómo tú lo haces, ¿no? Y me ha gustado muchísimo ver precisamente este punto, ¿no? El punto de alguien pues con experiencia, además en un mundo donde tratas con muchísima gente y muchísimas empresas. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a vosotros, David. Que tengáis un buen día. Lo mismo. Buenas tardes.